Por eso le titulamos a este mensaje de Dios: liderazgo con manto de unción. Esa clase de liderazgos con manto de unción son especialmente para un avivamiento. ¿Por qué se necesita un liderazgo de esta clase? Porque el propósito de Dios es que en Fuente de Verdad, y donde Dios le plazca llevarla, esa fuente que salta para vida eterna, quiere que se preparen sus ministros con un nivel de poder. Dios ha tratado con su pueblo desde un principio, desde el Génesis. Después Abraham, después con Moisés, después con Josué, después con los jueces y después con los reyes, y después a hoy en la gracia con nosotros. Y en cada pacto Dios siempre ha deseado tener el mejor pueblo y el mejor ministerio. Y no importa en qué etapa hayan estado aquellos, pero lo importante es en qué etapa el ministerio de hoy está. Porque cuando un liderazgo se desvía de lo correcto, el pueblo sufre. Y por el sufrimiento tiene que levantarse un nuevo líder, pero un líder conforme al corazón de Dios, un líder verdadero que clamará a Dios. Y cuando un líder verdadero clama a Dios, tenga usted por seguro que vendrá un avivamiento. Fuente de Verdad está disfrutando ese avivamiento porque algo pasó que a Dios no le agradó y tuvo que levantar un líder conforme a su corazón, que entendiera su voz, que entendiera su misión y también su visión. Esta clase de liderazgo hoy quiere levantar aquí en Fuente de Verdad un liderazgo de un llamamiento genuino, un liderazgo conforme que esté formado correctamente, un liderazgo con unción plena, un liderazgo aprobado por Dios, y que ese liderazgo esté certificado por el pueblo de Dios. Primera de Reyes 19:14 nos habla de un líder que vivió en un reinado pagano, en un reinado que dejó que una mujer le inyectara el veneno del paganismo a su cabeza. Y por causa de eso, miramos que en el verso anterior se presenta a Dios ante este líder y lo encuentra en una situación difícil. Y lo único que le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué
¿qué contestaría el liderazgo de Fuente de Verdad? Si de pronto se encontrara asustado, si de pronto se encontrara decepcionado de las cosas que pasan en la vida, que son 1001, pero que eso que le ha pasado lo ha llevado a una condición espiritual de meterse a una cueva y no hacer nada, aún sabiendo que es un ministro de Dios. Lo único que este hombre llamado Elías contesta y le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Qué ironía. Él reconocía que al Dios a quien él le servía era el Dios de los ejércitos. Sin embargo, él estaba huyendo de una amenaza que le había hecho la líder de ese veneno que había entrado al pueblo de Israel. Inmediatamente le expresa la razón y dice: porque los hijos de Israel, en lugar de decir porque yo no hice lo que debía haber hecho, porque los hijos de Israel, y no mentía en esto, han dejado tu pacto. Está hablando del pacto sinaístico, el pacto que le dio a Moisés, el pacto que volvió a reedificar para enseñar Josué, el pacto del cual hablaban los profetas en los reinados tanto de Judá como de Israel. Han dejado tus pactos. 2, han derribado tus altares. Y también han matado a tus profetas. 3 cosas refiere él como una excusa para decir que por esa razón estaba sin ministrar, como si a él le perteneciera arreglar estas cosas. Y finalmente dice: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice la escritura que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente, buscando nuestra alma para devorarla. Esto no es nuevo, hermanos, pero no por eso nos vamos a detener de ser el ministro que Dios quiere hasta que Dios nos quite del ministerio, si a Él le place. Apláudale, porque Él se lo merece. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, los que ministramos desde arriba hasta abajo. Porque aún los que están allá afuera, quizás muchos han dicho: ya no quiero hacer esto. Está ministrando para Dios, y si Dios le place tenerte ahí, quédate, porque lo estás haciendo para Dios y no para el hombre. Y a su tiempo Dios te levantará a otro ministerio mejor. Jeremías, en referencia a esto, habla del ministerio pastoral.
Esta es la representación de la vara del pastor. Y le está hablando al ministerio pastoral. Y si usted cree que está hablándole al pastor de la iglesia, sí, es cierto, pero también le está hablando a cada pastor de hogar. Está hablando a cada pastor de ministerio de alabanza y de adoración. Está hablando a cada pastor de educación cristiana, a cada pastor de evangelismo y a cada pastor de asistencia social. Es más, nos está hablando a todos. Y Jeremías aplica, Jeremías 23:2, está hablando al ministerio pastoral y lo acusa de destrucción y de dispersación de su pueblo, que es rebaño de Dios. También Jeremías 23:2 les dice que ellos las dispersan y también las espanta y no las cuidan. Pero dice proféticamente que en su tiempo y en su momento Él se acordará de ellas y la va a recoger como un remanente de toda la tierra. Aquí el profeta está hablando proféticamente. Y quiero decirle a esto que Dios siempre está y estará atento al ministerio de su pueblo. Eso, o sea, Dios está mirando a cada líder, a cada ministro, a cada pastor, porque está atento a su pueblo. Esto, hermanos, estuvo pasando en el tiempo del profeta Elías. El avivamiento era necesario. Al ver Dios lo que Elías le había presentado, Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que moverse. Y lo primero que manda es un avivamiento. O sea, un derramamiento de unción. Y 3 escrituras nos hablan de eso. Nehemías 8, del 1 al 5, dice: el clamor por la verdadera palabra de Dios. Ese es un avivamiento. Cuando alguien empieza a clamar a Dios para escuchar su voz, no la voz del hombre ni de la mujer, sino la voz misma de Dios, que a veces el hombre no conoce, sino hasta cuando llega y es declarada. Aleluya. Viene después de un quebrantamiento y de humillación, y se manifiesta con un espíritu de gozo y celebración, a la cual le podríamos llamar la fiesta de los tabernáculos. Nehemías 8, 10, 12. En fin, hermanos, dice el salmista en el Salmo 119, 35: avívame en tu camino. Y Hebreos 3, 2 dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. La palabra aviva se deriva de avivamiento, de vivificación, de algo nuevo, de ser yo otra persona. No ser el mismo líder, sino ser mejor. No ser el mismo pastor, sino ser mejor. No ser Juan, no ser Pedro, no ser María, sino ser mejor.
mejor y cada día mejor. Esta situación, hermanos, puso a Elías en esa situación de no querer ministrar ya. Dios necesitaba hacer cambios en su pueblo, pero tenía que venir un avivamiento que cambiara la decoración de su casa por una nueva decoración. Dios necesitaba hacer cambios en su pueblo, y para ello necesitaba ministros para un avivamiento. Un ministro de acuerdo a sus planes, que quitara la presión del reinado que mantenía a Acab, que quitara al falso ministerio representados en los sacerdotes de Baal. Y para eso Dios necesitaba a alguien de acuerdo a la ocasión. En ese ambiente Él pondría un nuevo reinado, también pondría un nuevo ministerio, y también ya tenía un nuevo pueblo. No crea usted que era el mismo pueblo, porque la mayoría se habían desviado de los caminos de Jehová, puesto que Elías fue lo que le dijo: tu pueblo ha derribado tus altares. Y si hablamos de altares, estamos hablando de estos altares. El templo, el tabernáculo, consistía en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí venía un cambio total también en el sacerdocio. Y ese cambio tenía que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le dice, en este acuerdo a su voluntad y con instrucciones definidas, le contesta a Elías, y le dice: voy a quitar al rey de Siria, y en su lugar vas a ungir a Hazael, porque él cumplirá mi propósito, porque él quitará el reinado de Acab. Él quitará y vengará a todos los profetas que mató Jezabel. Y vas a ungir en Israel a Jehú, porque él extirpará de la raíz a la casa de Acab. Y cuando habla de raíz, está hablando de que lo va a extirpar, lo va a cortar, lo va a arrancar, lo va a destruir, porque Dios quiere quitar todo lo malo, porque su avivamiento tiene que presentarse en un nuevo sacerdocio. Y una de las cosas o de los cambios en su avivamiento más difícil para Elías, me imagino yo, como si nos sucediera a nosotros, era que también a Elías lo iba a quitar. Ahora entiendo por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Pero no vamos a hablar de eso. Elías también tenía que ser quitado. Y me pregunto yo, ¿sería porque fue cobarde? ¿Sería porque ya no quería ministrar? ¿Qué pasaría si ya no queremos nada con Dios? ¿Dios nos rogaría? En el cuerpo de Dios, hermanos, que es la iglesia, nadie es indispensable. Si usted no quiere, otro quiere. Y si usted no quiere, otro quiere.
Y si ustedes no quieren, otros querrán. Pero siempre habrá un pueblo dedicado a Dios. Eliseo tenía que ungir también, Elías, perdón, tenía que ungir también a otro sacerdote, a otro ministro, a otro profeta, porque él ministraba la profecía. Ya estamos en el ministerio de profeta. Estos son báculos con los cuales ministré en Costa Rica y en Nicaragua, en el campo misionero. Y créame que Dios se manifestaba, porque Dios habla de diferentes formas. Y si no, le pregunta a Moisés cómo le hizo cuando con su vara tocó las aguas del Mar Rojo. Hoy no necesitamos de estas cosas a menos que Dios lo indique. Este es el ministerio que Dios necesita hoy para su avivamiento. Pues Dios, hermanos, cuando le da la orden del avivamiento de quitar a Eliseo y poner a Elías, y poner en el siguiente versículo del 14 dice que él ha dejado en su pueblo, estoy hablando de aquel pueblo, como dejará en este pueblo si usted no quiere, que ha dejado 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y su boca no lo besaron. 1 Reyes 19:8. Dios había dejado 7,000 miembros de su pueblo que iban a entender el mover nuevo de Dios que venía ya. Y Dios hoy quiere que usted sea parte de esos 7,000 que nunca han doblado su rodilla a los dioses del mundo y pagano, y que tampoco han besado a los dioses del mundo, porque ¿cuántos no han besado hasta su propia mano? ¿Cuántos no han besado a algún santo? ¿Cuántos no han besado a algún ídolo? Si hay alguien a quien debe usted de besar, es al que le dio la vida, el que lo formó en el vientre de su madre y al que le ha dado la salvación hasta hoy. Dios necesita que este ministerio con unción de manto sea procesado. Reyes 19:19. Debe de empezar usted, ministro de Dios, empezar a asegurarse si su llamamiento es un llamamiento genuino. Porque hay llamamientos de hombres, y los llamamientos de hombres por sus frutos serán conocidos. Y los llamamientos genuinos en la línea correcta de Dios también serán reconocidos. El avivamiento principia con un llamado genuino. Primera de Reyes 19:19 hasta el 21. Elías lo comienza inmediatamente después que sale de la presencia de Dios, donde habló ya con él, donde le dio instrucciones
de lo que iba a pasar en su avivamiento, de los cambios que iba a haber, el cambio del rey de Siria, el cambio del rey de Israel y el cambio de profeta en Israel. Inmediatamente de ahí Elías lo empieza en el verso 19. Este llamado genuino, para que empiece a entender los llamados que son de Dios, tienen un orden, tienen una línea directa de autoridad genuina y también ordenada. Dios, Elías y el que es llamado. Nunca el llamado se puede llamar si no es a través de la línea del orden de autoridad de Dios. Aunque muchos lo han hecho y están haciéndolo. Mis ojos han visto, mis oídos han hablado con ellos. En el campo misionero pasaron muchas cosas que aprendí a hacer y a no hacer como ministro de Dios. Pero si es de Dios, tiene que venir a través de la línea del orden divino de Dios, que es su autoridad. Y aquí Dios le había hablado directamente a Elías. Elías tenía el ministerio profético y Elías fue a Eliseo. Una línea correcta. 3. En la ceremonia, cuando llega Elías, es el primer cambio que Elías empieza. Va a la casa de Eliseo y al llegar, verso 20, al llegar, él usa un manto, no usó aceite, al menos no dice. Usó un manto. Quizás usted diga, ese no es manto. Aunque usted no lo crea, es un manto. Este es un manto de la oración. Este es un manto de la oración. Por eso Pablo, conocedor de estas cosas, pensando en el orden, le dice a las hermanas que cuando estén ante su presencia, cúbrase su cabeza. Ese es el orden que Pablo entendía. Y si entramos a eso, sería otra, más bien sería un taller. Aleluya. El manto que Elías usaba era el manto de profeta. Este ministerio tenía su manto. Era el manto de profeta. Y el manto, no importa que sea de profeta o de la oración o del sacerdocio o otros que se mencionan en la Biblia, no importa cuál sea, ellos simbolizan la autoridad y el poder de Dios. Y si en tu ministerio no entiendes tu llamado y no sabes de estas cosas, ¿cómo Dios va a manifestar en ti su gloria y su poder? El Señor está aquí, hermanos. Estas 4 cosas mencionan la línea genuina del llamado. En el verso 21, hablando del llamado, Dios siempre se interesará en llamar a uno
que esté dispuesto. Pero si usted no está dispuesto o dispuesta, nunca Dios te va a llamar. Dios te va a dar señales, pero si no las entiendes, no eres digno porque no tienes ese conocimiento. Hablando de la iglesia, quiero que sepan que todos tenemos acceso a los ministerios que habla Pablo y a los dones del Espíritu que habla Pablo, y por ende tenemos que tener todos frutos de ese Espíritu que es el eterno. A uno que esté dispuesto a dejarlo todo por seguirlo. Ese quien es llamado tiene que dar una buena respuesta. Y esta disposición tiene también implicaciones. Aparte de la palabra, tiene acciones. O sea, el llamado, el que recibe el llamado, tiene que contestar no solamente con la boca, sí o no, sino con hechos. Si es sí, tiene que mostrar con hechos ese sí, para que Dios le crea. No como alguien que le dijo: hermano, necesito que vaya a abrir un campo, ya hay una familia allá, necesito que vaya a abrir un campo a tal parte. Está bien, hermano, muchas gracias. Voy a preguntarle a mi esposa a ver qué dice. ¿Será ese un llamado? Preguntarle a su esposa si puede ir. Cuando yo fui enviado al ministerio, mi esposa no estaba allí. No estaba. Y le dije: heme aquí, yo voy a Costa Rica en el 2005. Cuando llegó mi esposa, la estaban felicitando en una convención internacional. Y mi esposa decía: thank you. Hasta después se acerca y me dice: ¿por qué me felicitan? Y le dice: pues porque fueron escogidos para ser misioneros. Yo no sé qué sentiría mi esposa. Lo único que me dijo: te saliste con la tuya. No me salí con la mía, me salí con lo que Dios quería de mí. Y si tú eres mi esposa, como aquella mujer que siguió a su suegra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Mi hija mayor estaba ahí y le dijo: mamá, váyase, qué privilegio. Dejamos establecidas 32 obras. ¿Qué hizo Eliseo? Póngase de pie. ¿Qué hizo Eliseo? Elías le echó sobre él, se paró de enfrente a él. Le echó el manto. Y cuando le puso el manto, se lo quitó. Eliseo entendió que Dios, línea directa del Eterno, lo había escogido. Eliseo corrió, mató 2 bueyes, los sacrificó. El arado lo hizo pedazos. Y con esa leña coció la carne de los bueyes. En otras palabras, Eliseo no quería nada que lo atara al pasado, porque él desde ese momento iba a seguir la voluntad de Dios.
cuando repartió la carne al pueblo donde él vivía, fue y se despidió de su padre. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres, y ve al lugar que yo te mostraré, porque ahí te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición a todas las familias de la tierra. La iglesia es la familia de Abraham. La iglesia es el ministerio que Dios está usando para ir a salvar a un pueblo que muere sin Dios y sin esperanza, menos con la unción del manto de Elías. Lo llevó por 4 lugares. Para enseñarle de qué se trataba. No era que nomás era llamado y ya yo quiero ser pastor. No. Entró en un proceso. Cuando Dios tenía el tiempo y el momento para quitar su profeta, venía Elías y Eliseo caminando, y de pronto salieron los hijos de los profetas y le dijeron a Eliseo: ¿sabes que hoy, que pronto quitará a Dios a Elías de ti? Y Eliseo dijo: sí, sí lo sé. Sí lo sé. Eliseo estaba en Gilgal. Gilgal significa lugar de manantial, oasis, así como fuente de verdad. Simboliza lugar de palmeras. Este nivel tiene un significado que Dios quería que Eliseo supiera. Muchos nos encontramos como en manantiales, como bajo la sombra de las palmeras, sabiendo que de Gilgal hay otro nivel, que el llamado tiene que subir, que se llama Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Aquí ahorita estamos en Betel, porque el lugar de las palmeras y de las fuentes ya pasó. Fuimos bautizados, lavados con la sangre preciosa por el lavacro. Pero ahora estamos en Betel, estamos en la casa de Dios y en la puerta del cielo. Es el lugar donde Jacob encontró a Dios y hizo pacto con él. Pero de ahí tenía que pasar a Jericó, el lugar de las estrategias, porque las tierras prometidas tienen dueño y nosotros tenemos que luchar contra esos reyes. Cuando Eliseo pasa la última prueba de formación ministerial, llegan al Jordán, el nivel de la revelación. Muchas veces decimos: ¿por qué Dios no se manifiesta como en aquellos tiempos? ¿Quién le dijo eso? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Si no se manifiesta, es porque no hemos pasado el Jordán. Necesitamos entrar al nivel de la revelación, donde Dios revela, no por la teología ni por la preparación, sino por tener una buena y correcta relación con Dios. Dios empieza a darte palabra directa a ti de los momentos que ya pasaron para estos momentos que están pasando y los que vendrán. ¿Qué quieres que yo haga antes de que me vaya? Y Eliseo, por ser primogénito, pues se aprovecha de la ley y dice: quiero tener una doble porción de tu espíritu. ¿Qué quieres tú, hermano, hermana, que Dios haga contigo esta noche, esta tarde? Vienes de diferentes lugares, pero hoy quiero decirte que simbólicamente Dios quiere poner su manto sobre ti. Pasen todos los ministros en el nombre de Jesús.